Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. El deseo, el corazón fiel de un verdadero Hijo de Dios. Bienvenidos a esta mañana, tiempo de bendición, tiempo de gloria en la presencia del Señor. La carta a los Hebreos, el capítulo 10, el verso 37, dice la palabra: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén y amén. Qué pasaje tan profundo en el sentido, iglesia, de que el autor de la carta está diciendo: ese que prometió que regresará, volverá. Falta poco, ¿sí? Y el que ha de venir definitivamente regresará. Porque Él ha de venir, porque viene pronto, obviamente, por su iglesia. Pero la Escritura dice acá: mas el justo vivirá por fe. Y ahí es donde quiero enfocar en esta mañana. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Muchos han puesto su mano en el arado y han mirado hacia atrás. Y la Escritura dice que el que lo haga no es apto de entrar en el reino de los cielos. La pregunta en esta mañana es: ¿vale la pena pecar? ¿Qué consecuencias trae el pecado sobre la vida de un creyente? ¿Qué pasa cuando nosotros, como hijos de Dios, permitimos el pecado a nuestras vidas? La Escritura dice acá fielmente que eso no agradaría al Señor. Que aquel que retrocede no es digno, que aquel que retrocede no está bien ante los ojos del Señor. Y hoy quiero hablarte de lo que tú y yo podemos llegar a perder por ser pecadores. De lo que el Hijo de Dios puede llegar a perder por prevalecer precisamente en su pecado. El primer libro de Reyes, el capítulo 2, el verso 3, dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice aquí la Escritura, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén y amén. La Escritura está hablando claramente. Y obviamente era lo que David le promulgaba a su hijo, a Salomón, donde le decía: es necesario que guarde los decretos, los preceptos de Dios, así como yo lo he hecho en mi vida. Será la manera en que el Señor prosperará todo lo que tú hagas, y en todo lo que tú emprendas estará la bendición de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando alguien no guarda los mandamientos, los preceptos de Dios? Pues empiezas a perder la prosperidad que en algún momento el Señor quiso traer sobre tu vida. Que en todas las áreas de tu vida tú seas prosperada. Que prosperes en tu salud, que prosperes en tu familia, que prosperes en tu vida espiritual, que prosperes también, hermano, económicamente. Si la persona permanece en su pecado, eso evitará que los cielos realmente se abran. Hay algo que es claro, y es que Dios va a bendecir a aquellos que realmente le honren, a aquellos que se estén guardando para Dios, a aquellos que estén viviendo para el Señor. Una cosa, hermano, es que el mundo, ¿sí?, obtenga lo suyo. Una cosa es que las personas en el mundo trabajen, permanezcan en su maldad, en su pecado, y aparentemente sean prosperados. Pero por eso te digo, la prosperidad no es solamente económica. La bendición del Hijo de Dios radica en que Dios empieza a prosperar todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros empezamos a ver la gloria de Dios evidentemente en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. El consejo que David le entregaba a su hijo era fiel.
Cuando David pecó, perdió muchas cosas. Perdió la paz, perdió la estabilidad, perdió su familia, porque eso alteró precisamente todo lo que era el contexto de su familia. Y él sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Cuando permitimos el pecado, cuando perseveramos en el pecado, nunca podrás ver realmente una vida próspera sobre tu vida. Ese es un detalle en el cual tú debes analizar en esta hora, porque no puedes pretender que Dios sea bueno, misericordioso contigo cuando tú prevaleces haciendo lo que no es correcto delante de Dios. En el Proverbio 3, el verso 2, dice la Escritura lo siguiente. Proverbio 3, el verso 2. Mira lo que dice la preciosa palabra de nuestro Señor. Dice la Escritura así, amado. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿En qué contexto habla esto el rey Salomón? Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En ese contexto él está diciendo, yo te aconsejo que vivas para Dios, yo te aconsejo que guardes sus mandamientos. El hecho de que vivas en el Señor tendrá o traerá sobre ti largura de días, una larga vida sobre la faz de esta tierra. Pero me gusta que la Escritura dice, y paz te aumentarán. Es decir, que cuando pecamos, es decir, que cuando permitimos ese pecado sobre nuestra vida, perdemos la paz. Claro, se pierde obviamente esa paz de la cual disfrutábamos en un momento determinado con el Señor. Es una puerta abierta, es una brecha que se abre para que el enemigo sencillamente haga de las suyas. Y tú pierdes la paz sobrenatural de Dios. Como lo dice la Escritura, la paz que el mundo no nos puede entregar. Por eso es necesario permanecer en Él. Por eso es necesario obedecerle a Él. Para que esa paz no sea quitada de nuestro corazón. En el libro de Oseas, el capítulo 5, el verso 15. Oseas 5, verso 15, dice la Escritura: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y mira lo que dice ahí la palabra: en su angustia me buscarán. Esas palabras eran del Señor hacia el pueblo de Israel. Un pueblo que se había apartado. El libro del profeta de Oseas habla del amor del Señor hacia su pueblo. Y por eso hace que Oseas se case con una mujer prácticamente ramera, que tenía varios hombres, que no respetaba su hogar, que era infiel. Así era Israel con el Señor. Y es donde Dios dice acá sencillamente: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Es decir, que el pueblo de Israel no reconocía que había pecado delante de Dios. Para ellos aparentemente las cosas estaban marchando bien. Y el Señor exhorta acá y dice: yo me iré hasta que reconozcan su falta, hasta que busquen mi rostro, y en su angustia, ya lo decía el Señor, me buscarán. ¿Qué había pasado con el pecado? Ellos habían perdido la comunión con Dios. Cuando el pecado está, tú empiezas a perder la comunión con Dios. Empiezas a estar lejos de la presencia del Señor. El pecado te impide, obviamente, llegar al Señor. Y es necesario vencer esa barrera, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho lo incorrecto delante del Señor. Muchos han perdido su comunión con Dios, lo han dejado de lado, porque está el pecado siempre, porque es la trampa que el enemigo coloca. Y si el diablo logra hacer esto, pues obviamente la vida de esta persona será una vida espiritualmente muerta. No hay comunión, no hay esa comunicación con Dios, y sus hijos necesitamos estar en constante comunión con el Señor. Finalmente, la carta a los Hebreos, el capítulo 16, dice la Escritura, carta a los Hebreos, capítulo
capítulo 6, Hebreos capítulo 6, dice la escritura, la cual, verso 19, tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Nosotros tenemos como segura la esperanza de salvación. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a estar en el cielo con el Señor. Y el autor de la carta muestra acá claramente de cómo está firme eso en nuestra alma, como un ancla. Está allí sencillamente asegurada en el alma. Y dice, penetra hasta dentro del velo. Dice, haciendo comparación al tabernáculo, donde Jesús entró por nosotros y se hizo precursor, sumo sacerdote, ¿sí? Como en el orden de Melquisedec. Recordemos que tenemos libre entrada hacia el trono de Dios, hacia la presencia del Padre Celestial, solamente gracias a Jesucristo. El pecado hace que nuevamente la barrera sea colocada. Es como si el velo fuera colocado nuevamente. La misma carta a los Hebreos hace la advertencia al que peca deliberadamente. Dice que después de haber venido al conocimiento de la verdad, y si alguien peca voluntariamente, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que sencillamente estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia, que estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto, que hemos olvidado sencillamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces mi pregunta para todos nosotros en esta mañana es, ¿estamos pisoteando al Hijo de Dios? ¿Estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto? ¿Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia? Parecería que el velo se estuviese colocando nuevamente, porque muchos diciendo conocer del Señor pecan día tras día, deliberadamente, sabiendo que lo que están haciendo está en desacuerdo con los mandatos, con los preceptos de Dios. Definitivamente, si prevalecemos en el pecado, perderemos. ¿Qué perderemos? La prosperidad en todas las áreas, como te lo expliqué. Perderás tu paz, perderás tu comunión con Dios. Pero lo peor aún es que perderemos sencillamente la eternidad. Nunca una vida que persevere en el pecado podrá llegar a la vida eterna. Y no te estoy diciendo con esto que tu salvación dependa de tus obras. Pero si realmente estamos en Cristo, el que permanece en Él, como dice la Escritura, no peca. Es decir, no se deleita en el pecado, se aleja, lucha contra él, se abstiene. Y si caemos y si fallamos, obviamente, lloramos nuestro pecado con un arrepentimiento genuino. Si clamamos a Dios de todo nuestro corazón, el abogado estará. Pero eso no quiere decir que prevalezcamos en el pecado, haciendo lo que es incorrecto delante de Dios. Te resumo con esto. Guárdate para el Señor. Vive una vida recta, vive una vida santa. Una vida acorde al Dios en el que tú y yo hemos creído. Porque si pecamos, será mucho más lo que perdemos que lo que ganaremos. Y la Biblia describe el pecado de la siguiente manera: el placer temporal del pecado. Eso es el pecado. Es un placer, pero es algo temporal. Perderás muchas cosas. Perderás mucho de lo que Dios quiso traer sobre tu vida. Pero si tú te guardas para Dios, llegarán a tu vida las bendiciones que el Señor siempre tuvo preparadas para ti. Búscalo, hónralo, arrepiéntete en esta mañana y vuelve genuinamente tu corazón a Dios, no de labios, sino de corazón, y un corazón arrepentido, porque dice la palabra
que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que nos hablas en esta mañana, porque es necesario. Porque tú buscas una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que se acerque a ti, que esté más lejos del mundo cada día y más cerca de ti, Padre. Que podamos honrarte, Dios, con nuestras vidas. Que nuestra vida sea una ofrenda de olor grato ante tu presencia, Dios mío. Hemos perdido por pecar. Hemos perdido por hacer lo malo, por hacer lo incorrecto delante de tus ojos. Pero no queremos, Señor, continuar en lo mismo. Queremos apartarnos de lo que no provenga de ti, porque será mucho más lo que perdemos que lo que ganaríamos viviendo santa, recta y justamente delante tuyo, Señor. Te doy la gloria y la honra, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, bendiciones grandes del cielo. Guarda tu vida para el Señor. Vive una vida santa, recta, apartada para Él. Verás las bendiciones, los cielos abiertos en todas las áreas de tu vida. Ahí podrás conocer que vale la pena vivir y guardarse para el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.